después la igualé a 0 y me dio 2, que el x igual 2, que es mayor que 0. Ajá. Después de ahí no sé si hice bien, porque la derivé otra vez y reemplacé ese 2 en la segunda derivada, pero me parece que hice cualquier cosa. No, está bien. Reemplazaste ese Ahí 2 me en la segunda derivada y ¿cómo te dio esa segunda derivada? ¿Positiva, negativa, positiva 0? Me dio positiva 5. Entonces, es un mínimo. Entonces tengo un mínimo, sí. Bueno, veamos. ¿Y el resto cómo le fue? Santiago. ¡Chao! Ay, discúlpame. Te pego un grito a vos, al resto. Disculpa. Sí, un susto. No, yo creo que me fue mal, pero bueno, no importa. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Profe, consulta, ¿la segunda derivada se vuelve a igualar a 0? No. Ah, ok. ¿Por qué? No, Consulta. vos tenés que reemplazar por el valor hallado Bien, y saber qué signo tiene. ok. Por el paso a paso no sabía si ahí volvía a igualar y después sacaba la conclusión o directamente pasaba a ver si era un mínimo o un máximo. Bueno. Empezamos una pizarra nueva. Comparto la pizarra. ¿La ven la pizarra ya? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuéntenme cómo era la función. F de X. Bueno. Hay que derivar esto. Yo voy a escribirlo de esta manera porque a mí me resulta más fácil. Escribir 5 por X a la menos 1 ¿no? Más X menos 4. Y F', la derivada de esto es menos 5 por X a la menos 2. Sí. La derivada de X es 1. 1. Y la derivada de menos 4 es 0, ¿no? Tenemos que hacer, esta sería para buscar los puntos críticos, vamos a hacer Ya está, yo entro todo. Todo. Bueno. Chau, hasta mañana.
Ahí está. Bueno, y entonces menos 5x al cuadrado, lo paso para este lado mejor. Dejo el 1 acá. Igual a 5x a la menos 2. Y fíjense, 1 es igual a 5 sobre x al cuadrado, quiere decir eso, ¿no? O sea que x al cuadrado es 5. Y x va a ser ¿qué era x? El volumen. ¿No era el Sí, volumen de una bolsa? sí. Y creo que se aclaraba que x era mayor que 0, ¿no? Sí. Profe, Sí. yo ahí Ahí, no puse el -1 arriba. Lo que hice fue hacer la división en la derivada. Por ejemplo, no sé si está bien. Es el primero derivado por el segundo menos el primero sin derivar por el segundo derivado dividido. Ah, yo sé la tabla. bueno, O me enrosqué. Yo también usé la tabla. Ah. bueno. Sí, pero ¿Y? igual llegábamos a lo mismo. ¿No le dio lo La raíz. mismo? Sí, Así al Bueno, menos yo sí. está bien. raíz de 4 me dio. 2. A raíz de Pero 4, habré pasado algo mal, seguro. Sí. sí. Porque tiene que haber dado así, igual que a mí. Bueno, entonces x es más o menos la raíz de 5. ¿Puede ser menos la raíz de 5? No. No. Entonces, por cuestiones del problema, únicamente vamos a trabajar con más la raíz de 5. Y la raíz de 5, ¿cuánto es? 2,23. Más o menos 2,23. Bueno. Ahora, vamos a ver si esto es un máximo o un mínimo. En la clase del viernes, profe, Sí. nos comentó la profe que de todas formas tendríamos que usar la raíz. No podríamos usar un número con coma. No, está bien. Usen la raíz. Pero en matemática aplicada, ustedes van a... Lo que pasa es esto. Y la profesora tiene absoluta razón en lo que le dijo. Pero si vos trabajás en una fábrica de bolsas, ¿cuál es el volumen de la bolsa? 2,23 a la raíz de 5. Tenés que buscar un número, ¿viste? Vas a trabajar con una bolsa, ¿viste? Qué sé yo, con un volumen determinado. Y vas a tener que hacer un corte en algún lugar. ¿Está? En la práctica vas a tener que hacer un corte. Bien, profe, sí, yo preguntaba más que nada por el gráfico, porque con ella de todas formas lo resolvimos de la misma forma, nos daba 0,57,
Y cuando hicimos el gráfico marcábamos la raíz de, en lugar de marcar el numerito. Claro, pero era un problema aplicado. No, me parece que no. Bueno, si es un problema de aplicaciones económicas, te conviene trabajar como con raíz de 5 hasta las últimas consecuencias, ¿entendés? Pero en la respuesta, bueno, si querés poner raíz de 5, pero en la práctica vas a tener que utilizar un número decimal. No hay Ok. otra salida. Ok, gracias. ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? No tenés salida, no tenés escapatoria. Porque, en definitiva, todo lo que hacemos es discreto. No hay ninguna continuidad. No hay nada que sea continuo. ¿Viste? Todo es discreto en la práctica, ¿no? Bueno, entonces es aproximadamente 2,23. Pero esto es para saber más o menos qué es lo que es el volumen ese. Si no, dejas raíz de 5, que está bien. Pero todavía no sabemos si es un máximo o un mínimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar la función y hacer 2 veces la derivada. Tomamos esta función, ¿cuánto nos da esa? Es mínimo, profe, por dar 10. Positivo me refiero. 10 por x al -3. a la menos 3. Y cualquier número positivo elevado a la menos 3 va a ser positivo por 10. O sea que, si ustedes quieren, hacen la cuenta, que es 10 por raíz de 5 a la menos 3, que va a ser mayor que 0. Y si es mayor que 0, entonces, para ese valor, esta función tiene un mínimo. ¿Está? ¿Y cómo era la pregunta? A ver, vamos a encargar. El costo de fabricación de una bolsa hermética de plástico viene dado por la función esa que está ahí, siendo X mayor que 0 el volumen de la bolsa en litros. ¿Cuál debe ser el volumen de la bolsa para que su costo sea mínimo? ¿Cuál debe ser el volumen de la bolsa? Bueno, raíz de 5 o aproximadamente 2,23. Y de esa manera el costo de la bolsa va a ser mínimo. El 4. ¿Se animan a calcularlo ustedes? A ver, léanlo solos. Léanlo, a ver. ¿Charlamos un poco sobre ese problema? A ver, charlémoslo. Bueno, ¿Cuál es la función que tienen que construir ustedes? El costo promedio. Al final, vamos a ver. ¿Dónde pregunta por el costo promedio? El beneficio máximo nos pide. Sí, wow. Qué barbaridad. ¿Cuál es el beneficio máximo? A ver, ¿y cómo lo calculan?
Beneficio igual ingreso menos costos era, profe, y yo tengo la función acá costos. Tenés la función costo, el beneficio es el ingreso menos el costo. ¿Y el ingreso lo podés calcular? Faltaría la demanda, ¿no? ¿Y cómo está la demanda? Fíjense, a ver. La demanda aquí está representada por X. ¿Mm? ¿Y cómo calculan el ingreso? ¿El precio cuál sería? 2000 por unidad, O sea, 2.000 por cuánto, por quién. por Q. Pero acá no se llama Q. Ah, por X. Sí, 2.000 por X, eso sería el ingreso. Y el costo lo tienen ahí. Sí. O sea que ya tienen casi armada la función beneficio, porque es el ingreso menos el costo. Y si tienen armada la función beneficio, podrían calcular el beneficio máximo. Sí. Bueno, listo. Calcúlenlo.
Profe, es 40, no 4. Creo que está silenciado. No está escuchando nada. Sí, pero lo está cambiando. Y también era Y es 400 menos, menos 4000. claro, 400, menos 400 creo que era, ¿no? ¿No, Moni? Sí, en la primera derivada es menos 400. Ahí puso un 0 de más. Me había olvidado que estaba en silencio. Bueno, ¿está bien así? ¿Me Sí, escuchan o yo no? sí, yo lo hice Sí, igual. profe. ¿X vale 40? Sí. Bueno, y si X vale 40, tenemos que hacer... A ver... ¿Quedaría menos 40? Sí, está bien. Profe, consulta. ¿El 2000X no se restaría con los menos 400X en la función No. en beneficio? Sí. Y entonces la derivada estaría mal así, porque derivó separado. Queda igual porque derivó por separado, quedaron independientes y... Ah, porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. No, Es lo mismo. en el 40 le faltó poner que era el cuadrado y las otras eran con X. El No 2400, Esto, ¿qué es lo que me faltó? A ver. ¿o no? No sé. A Claro, ver, No, está cuénteme. bien. en No, realidad lo está que Ahí va bien. bien ahí. Lo hice Lo por que 40 dice es y que vi podría haber juntado antes de derivar a la 2000X restarle 400X, que eso da Sí, 1600. Como lo derivó igual por términos cada uno, después los terminó restando y llegó a lo mismo. sí, Es de otra forma, pero llega a lo mismo. pero no hay ningún error, me parece, ¿eh? No, No, lo que pasa es La que consulta no, del no. compañero era que si no tendría que haberlo restado. Bueno, sí, podría ser, pero así es igual. Porque si no tengo que escribirlo de nuevo, ¿no? Y bueno, entonces la pereza me ganó. No lo quería escribir de nuevo. Esto mismo, como 1600, entonces, lo derivé así y se acabó. Pero estaba tan apurado por derivarlo que en vez, me olvidé del cero acá y del cero acá, ¿no? Un cero ahí, ¿no? Bueno, 1600 menos 40 bueno, es menor que cero, entonces la pregunta era, ¿cuántas unidades deben producirse diariamente para que la empresa obtenga el máximo beneficio diario? Bueno, calcular ese beneficio, faltaría calcular el beneficio, ¿no? 40, ¿y cuál sería el beneficio? Ahora sí le voy a hacer, le voy a dar el gusto. El beneficio aplicado a 40. 2000 por 40, profe, es. Bueno, el beneficio sería, acá
Mira, te voy a dar el gusto y voy a escribir 1600. O sea, por 40 menos 20 por 40 al cuadrado menos 1400. ¿Eh? O sea, el beneficio aplicado a 40. Esta expresión, nada más que acá yo ya hice la resta, hice 2000x menos 400x son 1600x, y como x vale 40, puse 1600 por 40, ¿se entiende? Menos 20x al cuadrado, menos 20, 40 al cuadrado. Menos 1400, menos 1400. ¿Y esto cuánto da? 1800, profe. ¿Da 1800 eso? A mí me dio No, perdón, 18.000. Bueno, 18.000 me parece mejor. Entonces, dice, ¿cuántas unidades deben producirse diariamente para que la empresa obtenga el máximo beneficio diario? Deben producirse 40 unidades. Y ese beneficio es de 18.000. ¿Listo? La respuesta. Bueno, les queda para ustedes el 5 y esto que está acá. Todo esto que está acá, el 17, 18, 22, 23 de la guía de trabajos prácticos. Bueno, hagan eso. Yo voy a hacer una breve introducción de un concepto pero que ustedes me van a ayudar, que es el de integral indefinida. Yo voy a escribir acá x al cubo. Acá voy a escribir otra función, x al cubo más 1. Acá voy a escribir menos raíz de 2. Menos el número e. Más el número pi. Menos 2,3 de periodo 3. Bueno, ¿cuál es la derivada de x al cubo? 3x. 3x al cuadrado. ¿Y la de x al cubo más 1? 3x al cuadrado. ¿Y la de x al cubo menos raíz de 2? Serían todos el mismo resultado, ¿no, profe? Sí. 3x al cuadrado. ¿Y x al cubo menos el número e? También, ¿X al cubo más pi? también. ¿X al cubo menos 2,3 de periodo 3? También. Si yo les dijera que tengo 3x al cuadrado, que resulta ser la derivada de algo,
¿Podrían decirme cómo sería ese algo? ¿Qué es lo que tengo que derivar para que me dé 3x al cuadrado? La X al cubo. X al cubo. Pero ¿cómo sé si es esta, cualquiera de estas? No lo sé. Por eso voy a escribir acá más constante. Fíjense ustedes. ¿Por qué escribo acá más constante? Porque la derivada de esto es 3x al cuadrado. Porque la derivada de la constante, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la Cero. derivada de una constante? Claro. Esto está pensado como una antiderivada, ¿no? Si yo les dijera, a ver, ¿cuál sería la función que su derivada es 1 sobre x? Piensen en una función cuya derivada sea 1 sobre x. El logaritmo. Logaritmo natural, ¿no era, profe? Sí. ¿Sí? Más C sería también. Más constante. Nosotros, la función que a cada función le hace asignar su primitiva, o sea, aquella que derivada da por resultado esta, ¿no? Lo llamamos integral indefinida. Y se escribe con esta S así. Y yo escribo, por ejemplo, la integral de x a la n. Y acá voy a poner respecto de quién estoy integrando, que es respecto de x. La integral de x a la n es una función cuya derivada es x a la n. ¿Qué función van a encontrar que derivado les dé x a la n? A ver, piensen un poquitito. ¿Qué cosa derivada les puede dar x a la n? ¿Se acuerdan que cuando uno deriva, le saca X a 1? la n más 1. X a la n Menos más 1. Ah, más uno. ¿Sí? X a la n más 1. Pero cuando yo derivo, Sobre multiplico sobre más una constante. Y si yo tengo dudas, tomo esta función la derivo y me tiene que dar por resultado esta que está acá. Vamos a ver. Si yo tomo x a la n más 1 sobre n más 1 más constante. Y la derivo, ¿cuánto me da? La derivada de x a la n más 1. ¿Qué hacíamos con el exponente? Se le resta 1 y se multiplica adelante. Claro. N más 1 por x a la n dividido este n más 1.
Y n más 1 dividido n más 1, ¿cuánto da? 1. 1. Y eso es x a la n. Bueno, la tabla de derivadas que ustedes tienen por ahí, ¿qué es lo que dice? A ver, dígame, ¿qué es lo que dice al principio la tabla de derivadas? Dígame la Dice, primera derivada. la primera es una constante ¿Cómo? y la La derivada. primero, La primera es la función y te pone la derivada. bueno, Es P'. sí. Decime cuál es la función. No, Primera que es aparece. La La primera que f aparece. de x. Es K. Aparece K y te aparece 0 como f'. K. Y la derivada es 0. 0. Entonces, si yo tuviera que integrar 0 respecto de x, ¿cuánto me va a dar? K. ¿Cuál es la segunda que aparece? A ver. MX Desde, más B. bueno. ¿Y cuánto es la derivada de mx más b? M. Bueno, y si uno tiene la integral de m diferencial de x, ¿el resultado cuál va a ser? M. MX más B tendría que ser. Mx, bueno, más b, pero en este caso la constante la estamos llamando b. Sería más constante, ¿no? Claro, la veníamos llamando C. O c, o con lo que sea. Vayamos a la segunda derivada que tienen ahí. ¿Cuál es la derivada? X a la N. Y la derivada de x a la n es n. N por X a la N menos 1. Entonces, si yo escribo la integral de n por x a la n menos 1 respecto de x, el resultado tiene que ser ¿cuál? X a la N. AC. Siempre más constante, ¿no? Otra integral que tengan ahí. Otra derivada, perdón. La que sigue es X. Bueno. ¿Y la derivada de x cuánto es? 1. Muy bien. Entonces, la integral de 1 diferencial de x, ¿cuál va a ser? X. Más c. Sí, no sé. Seguimos con la siguiente. Díganme. 1 sobre X. Bueno, esta ya la saben. Sí. La derivada es Menos 1 sobre X cuadrado. bueno, si tienen la integral de menos 1 el resultado va a ser 1 1 sobre X. más c. Más C. Seguimos con la siguiente, a ver.
raíz de X. La derivada es 1 sobre 2 raíz de X. Entonces, si ustedes tienen la integral de 1 sobre 2 raíz de X, diferencial de X, el resultado va a ser raíz de X más C. Bueno, y así continuando con todas, ¿no? Por ejemplo, si tienen la derivada del seno de X es Coseno de X. entonces la integral del coseno es el seno de X. Profe, Sí, consulta. ¿Siempre es más constante o sí. puede ser menos constante? Bueno, puede ser menos constante o más constante, nada más que si la constante es negativa, siempre más constante se pone. Por una costumbre nomás, pero podría ser menos constante. ¿Sí? ¿Por qué? No, me dio curiosidad. Bueno, sana curiosidad la suya. Muy bien. Bárbaro. Y así, porque puede ser un número negativo, ¿no? También, qué sé yo, no sé. Puedo escribir. Lo que ocurre es esto. Por ahora vamos a poner más constante, pero después vamos a tener que trabajar con integrales. Estas son indefinidas. Cuando trabajemos con las integrales definidas, la constante va a tener seguramente un valor. Y vamos a tener que dar un valor que a veces va a ser positivo, a veces va a ser negativo. Bueno, les cuento algunas cositas. Si yo tengo la integral de una constante por una función, es la constante por la integral de esa función. Si tengo, y esto es una ayuda genial, f de x más g de x integrados respecto de x, más menos voy a poner acá, porque es lo mismo para más que para menos. Va a ser la integral de f de x, diferencial de x, más o menos la integral de g de x diferencial de x. Le digo que esto es bárbaro porque supongan que Profe, no se Si lo está hablando escucho. no lo escucho. sí, ahí me escuchan. Ahora sí. Ahora sí. Disculpe, ¿saben qué? Tengo que usar estos micrófonos y se me desenchufan a veces porque los muevo con el mouse. 8
Como estoy escribiendo tanto, por ahí tiro del cable sin querer. Bueno, estoy inventando acá 8x al cubo más 2. Si tengo que hacer la integral de todo esto, como esto es cierto y esto es cierto, uno puede transformar esto en 3 integrales. Puedo escribir 3 por la integral de x a la quinta diferencial de x menos 8 por la integral de x al cubo respecto de x más 2 diferencial de x. Esto me da 3 y la integral de x a la quinta será subíamos 1, A la perdón, sexta. baja a la sexta, Sí. dividido 6 Dividido 6. menos 8 por x a la X a la cuarta dividido 4. más 2, la integral de diferencial de x es directamente x. Más constante. Bueno, acá hacen unas simplificaciones sencillas y le quedaría x a la sexta sobre 2, ¿no? Bueno, 8 sobre 4 también les queda 2, acá 2x más c. Bueno. En trabajo en clase, acá tienen integral indefinida, desarrollo teórico. Y acá tienen un poco de las cosas que estuve explicando yo recién, más o menos, como para que ustedes puedan leer. Acá están las propiedades esas que les dije. Función primitiva, que ustedes estuvieron calculando recién, las primitivas. Estas integrales que vimos recién, algunas de ellas. Acá hay una famosa, que es la integral de a a la x. La integral de a a la x es precisamente e a la x. Miren, cuando uno llega a la integral de a a la x, es necesario contarles esta historia, ¿no? Que había una fiesta donde habían ido todas, absolutamente todas las funciones, para festejar el fin de la pandemia. Y estaban festejando, y en un rincón, que no bailaba, no estaba haciendo nada, estaba e a la x, triste. Entonces, estábamos en las funciones en un momento de solidaridad, y se acercaron, coseno de x, seno de x, 1 sobre x, a la x, x a la n, a decirle a e a la x, vení, vení, integrate, integrate. ¿Y saben qué les contestó e a la x?
¿para qué? ¿Para qué si es lo mismo? Está bueno, profe. Bueno, entonces, listo. Así no se van a olvidar más que la integral de a a la x es Lea la X. e a la x. Pero yo les diría que no es tan lo mismo. ¿Por qué? Porque la integral de e a la x es e a la x más Más C, más la más constante. constante. Bueno, un C yo le puse o K, que es lo mismo. Sí, más la constante. Veamos algunas integrales resueltas. Recién hicimos nosotros algo por el estilo. O sea que ustedes van a poder leer todo esto tranquilamente. Y acá ya los métodos que son integrales por sustitución, que a lo mejor ven alguna cosa ya con Marcela. ¿Está? Y seguimos nosotros el lunes siguiente. Bueno, a descansar. Chau, Gracias, chau. profe. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches.